Ella gritó con tanta fuerza que el sonido hizo vibrar el vidrio de la ventana. No fue un grito común, de esos que los niños dan cuando quieren atención. Fue un grito atravesado por el pavor, de los que vienen desde el fondo del cuerpo, cuando la mente ya ha perdido cualquier capacidad de control. La niña se encogía contra el cabecero de la cama, con los brazos protegiendo la cabeza, mientras miraba fijamente el árbol de Navidad, encendido, en la esquina del cuarto. Las luces parpadeaban a un ritmo lento, casi hipnótico, pero para ella cada destello era como un golpe. «Quita eso de aquí», gritaba, con la voz quebrada. «Quítalo ahora». El padre intentó acercarse, pero la reacción fue inmediata. Ella se alejó aún más, como si él trajera consigo el propio peligro. El pequeño cuerpo temblaba por completo, las rodillas apretadas contra el pecho, los ojos demasiado abiertos para una niña de esa edad. No había lágrimas al principio, solo una respiración descompasada, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para entrar en los pulmones. Rafael Feras, un hombre que dirigía reuniones con decenas de ejecutivos y tomaba decisiones que movían millones, quedó paralizado en medio del cuarto. Todo en él gritaba que actuara, que resolviera, que mandara a alguien a apagar el árbol, arrancar toda la decoración, terminar con aquello de una vez. Pero había algo en la mirada de su hija que le impedía moverse. No era berrinche, no era desafío, era miedo puro. «Hija, mírame», intentó, con la voz más baja que consiguió. «El árbol no va a hacerte daño». Ella negó con la cabeza con violencia, como si él estuviera mintiendo. «Si van, siempre hace daño». La voz salió temblorosa, casi sin sonido. «La Navidad siempre mata a alguien». La frase cayó en el cuarto como un objeto pesado. Rafael sintió que el estómago se le hundía. No era la primera vez que ella decía algo así, pero nunca de esa manera, nunca con esa mirada. Dio un paso más, y esta vez, ella comenzó a llorar. Un llanto feo, desordenado, que parecía desgarrar por dentro. El ataque duró largos minutos. Cuando pasó, dejó a la niña exhausta, con el cuerpo flojo y los ojos hinchados. Se quedó dormida allí mismo, encogida, aún vestida, como si hubiera corrido una maratón invisible. Rafael se quedó de pie al lado de la cama, observando cómo la respiración irregular se iba calmando poco a poco. El cuarto estaba demasiado impecable para esa escena. Juguetes caros organizados en estanterías, muebles hechos a medida, paredes pintadas en tonos suaves elegidos por especialistas. Nada allí combinaba con el caos que acababa de ocurrir. Salió del cuarto en silencio, sin apagar el árbol. No fue descuido, fue cansancio. La sensación de estar siempre perdiendo esa batalla lo acompañaba desde hacía años. En el pasillo, casi fundida con la pared, la cocinera se había detenido. El delantal aún atado a la cintura, las manos ligeramente manchadas de harina. Lo había escuchado todo, en cada palabra. Y lo que la hizo quedarse paralizada no fue la desesperación de la niña, sino la frase dicha en medio del ataque. Esa misma frase ya había atravesado su vida muchos años atrás. La mansión llevaba semanas en ambiente navideño, decoración contratada, equipo especializado, todo pensado para causar impacto. Para quien miraba desde afuera, era un espectáculo. Para quien vivía allí, era un recordatorio constante de algo que nadie sabía cómo resolver. La niña evitaba los pasillos decorados, pedía que apagaran la música, se escondía cada vez que veía luces parpadeantes. Rafael les decía a todos que era solo una fase difícil. Se lo decía a los médicos, a los empleados, y asimismo, la cocinera observaba en silencio desde el primer día. No había sido contratada para cuidar de una niña, ni para involucrarse con los problemas de la familia. Pero había aprendido a lo largo de la vida que ciertos dolores tienen un sonido específico, y ese sonido no se olvida. En los días siguientes al ataque, la casa entró en un estado extraño. Nada fue oficialmente prohibido, pero todo se hacía con un cuidado excesivo. El árbol seguía en la sala. Las luces permanecían encendidas por la noche. La niña simplemente desapareció de los espacios comunes. Pasaba horas en el cuarto, dibujando figuras que nadie analizaba con atención. Rafael intentaba compensar como sabían regalos, promesas, intentos de distracción. Cada fracaso aumentaba la culpa silenciosa que cargaba. La cocinera siguió haciendo lo que siempre hacía. Llegaba temprano, preparaba las comidas, organizaba la cocina con movimientos calmados, pero empezó a notar detalles que nadie más parecía percibir. La forma en que la niña se detenía en la puerta de la cocina, observando cómo su cuerpo se relajaba un poco allí dentro, lejos de las decoraciones. Como el olor de la comida parecía tranquilizarla más que cualquier discurso. Una tarde, mientras caía una lluvia fina afuera, la niña entró en la cocina sin decir nada. Se sentó en una de las sillas altas, balanceando las piernas en el aire. La cocinera fingió no notarlo de inmediato. Continuó removiendo la olla, respetando este silencio frágil. Fue la niña quien habló primero,
con la voz baja, casi avergonzada. Aquí no duele tanto. La frase no venía con acusación. Era una constatación. La cocinera no respondió de inmediato, solo asintió levemente, como quien entiende exactamente lo que eso significa. Hay lugares que no duelen tanto, respondió al final, porque no intentan apagar lo que sentimos. La niña guardó silencio. Por primera vez, alguien no intentó convencerla de que la Navidad era buena. No intentó corregir el miedo, solo reconoció que existía. Y, en ese instante, algo empezó a cambiar. Aún demasiado pequeño para verse, pero lo suficientemente fuerte como para no detenerse más. En los días que siguieron, esa aproximación silenciosa pasó a formar parte de la rutina de la casa, sin que nadie anunciara nada. La niña seguía sin atravesar la sala principal. Aún desviaba la mirada del árbol cada vez que pasaba por el pasillo, pero comenzó a frecuentar la cocina como si fuera un refugio. Se sentaba allí mientras la cocinera preparaba las comidas, a veces en silencio, a veces haciendo preguntas pequeñas, inconexas, que parecían no llevar a ningún lado, pero que en realidad revelaban un intento cuidadoso de aferrarse a algo seguro. La cocina tenía un ritmo diferente al resto de la mansión. No había música ambiental ni adornos exagerados. El olor de la comida caliente llenaba el espacio de una forma constante, predecible. Para la niña, eso significaba control. Nada parpadeaba, nada surgía de repente. Todo allí obedecía a una lógica simple. Rafael se dio cuenta de eso poco a poco, observando desde lejos, sin saber si debía intervenir o agradecer. Una parte de él sentía alivio al ver a la hija menos tensa. Otra parte se sentía amenazada por no ser él quien proporcionaba eso. El pasado que evitaba comenzó a imponerse con fuerza. El recuerdo de la Navidad en la que todo cambió, nunca lo abandonó del todo, pero había aprendido a empujarlo a un rincón oscuro de la memoria. Aquella noche, la esposa había insistido en hacer una gran cena, a pesar de estar cansada. La casa estaba llena, la música alta, el árbol encendido. Recordaba la risa de ella atravesando la sala, a la hija pequeña corriendo entre las piernas de los invitados. Después, todo se fragmentaba. Gritos, carreras, sirenas. Desde entonces, Rafael decidió que hablar de eso solo dolería más. El silencio parecía más fácil. Para la niña, sin embargo, el silencio se volvió prisión. Cada Navidad que llegaba sin explicación reforzaba la sensación de peligro. Cada intento del padre de compensar solo aumentaba la confusión. Ella no sabía ponerle nombre a lo que sentía, pero el cuerpo recordaba. El cuerpo siempre recuerda. Una tarde más tranquila, mientras la cocinera lavaba algunas verduras, la niña preguntó si las personas morían más en Navidad. La pregunta salió sin dramatización, casi casual. La cocinera se detuvo un instante, secándose las manos en el paño, y respondió que las personas mueren cualquier día, pero que algunas fechas quedan marcadas porque cargan historias que nadie supo contar bien. La niña se quedó mirando al suelo, absorbiendo eso, como si estuviera encajando piezas antiguas en un lugar nuevo. Rafael escuchó parte de la conversación desde el pasillo. Sintió una incomodidad inmediata, seguida de vergüenza. Sabía que esa conversación debería haber venido de él. Anne sabía que había fallado, no por Maudet, sino por miedo a derrumbarse frente a su propia hija. Esa noche, se sentó en el cuarto de ella por más tiempo de lo habitual. Anne no habló mucho, solo se quedó allí, observándola dibujar. Por primera vez, preguntó sobre los dibujos. Ella explicó que eran recuerdos. No eran malos, dijo, solo eran tristes. La cercanía entre la niña y la cocinera empezó a generar comentarios discretos entre los empleados, pero nadie se atrevía a confrontar a Rafael directamente. Él, por su parte, oscilaba entre gratitud y resistencia. Había algo difícil en aceptar que alguien tan simple estuviera llegando a donde él, con todos los recursos, había fallado. Al mismo tiempo, no podía negar lo que veía. La hija dormía mejor, las crisis disminuían. El miedo aún existía, pero ya no dominaba todo. Cuando la niña pidió ayudar a cocinar por primera vez, Rafael se sorprendió. Nunca se había interesado por nada que implicara rutina o trabajo manual. Se puso un delantal demasiado grande para su cuerpo pequeño y se quedó al lado de la cocinera, rompiendo huevos, con un cuidado exagerado, concentrada como si aquello fuera un ritual importante. La cocinera la dejó hacer, orientando con paciencia, sin corregir demasiado. La harina esparcida por la encimera parecía menos importante que la expresión de calma en el rostro de la niña. Fue allí, entre una tarea simple y otra, que la niña habló de la madre otra vez. No como alguien que murió, sino como alguien que cocinaba mal, quemaba pasteles. Se reía de sí misma. El recuerdo venía mezclado con sonrisa y añoranza, no solo con pavor. La cocinera escuchó todo sin interrumpir, entendiendo que ese equilibrio era frágil y precioso. Rafael entró en la cocina en ese momento,
y encontró a las dos cubiertas de harina, riendo en voz baja. La escena lo golpeó de una manera inesperada. No había árbol, ni música, ni promesas. Había algo que él no había conseguido ofrecer: un espacio para sentir sin prisa. Por primera vez, no sintió ganas de controlar nada. Solo se quedó allí, observando, entendiendo que tal vez la curación no fuera un destino, sino un camino lento, hecho de pequeños momentos como ese. Y mientras la Navidad se acercaba, no como una amenaza, sino como una prueba silenciosa, Rafael se dio cuenta de que aún había mucho por enfrentar. El verdadero cambio apenas comenzaba, y le exigiría algo que ningún dinero podía comprar: el valor de enfrentar su propio dolor y permitir que su hija enfrentara el suyo. A medida que los días avanzaban, Rafael empezó a notar que la Navidad no se acercaba solo en el calendario, sino también dentro de él. Cada recuerdo que había evitado durante años comenzaba a emerger en fragmentos involuntarios. El olor de la cena de aquella noche lejana, el sonido de la risa de su esposa resonando por la sala el instante exacto en que todo se quebró. Siempre había creído que silenciar esos recuerdos era una forma de proteger a su hija, pero ahora entendía que el silencio había creado un vacío, donde el miedo creció libremente. La niña, por su parte, comenzaba a mostrar cambios que no eran lineales. Algunos días parecía más ligera, curiosa, dispuesta a explorar pequeños espacios de la casa. En otros, bastaba oír una música distante o ver una luz parpadeante para que el cuerpo se tensara otra vez. La diferencia era que ahora no se sentía sola dentro de ese miedo. Cuando algo la asustaba, buscaba la cocina o se quedaba cerca de la cocinera, que nunca le decía para ni la apuraba. Simplemente se quedaba allí, como si dijera sin palabras que el miedo podía existir sin mandar en todo. Rafael intentó algunas veces hablar con la hija sobre lo que había ocurrido en el pasado. No era fácil. Las palabras se le atascaban en la garganta y la culpa pesaba demasiado. Tenía miedo de llorar y de derrumbarse, de parecer débil ante la niña. Pero una noche, sentado a su lado antes de dormir, acabó confesando que él también sentía miedo cuando llegaba la Navidad. La niña lo miró sorprendida, como si estuviera viendo al padre de verdad por primera vez. Esa revelación simple creó un lazo silencioso entre los dos, un reconocimiento mutuo de un dolor que nunca había sido compartido. Mientras tanto, la cocinera seguía siendo una presencia firme y discreta. No se colocaba como salvadora ni como alguien especial. Hacía lo que siempre había hecho en la vida: cuidar. Sabía, por experiencia propia, que los dolores antiguos no desaparecen con gestos grandiosos, sino con constancia. A veces recordaba su propia Navidad rota, de cómo también le había llevado años entender que no necesitaba pagarlo todo para seguir viviendo. Ver a esa niña dar pasos que ella misma solo había dado muy tarde, despertaba en ella una mezcla de alivio y melancolía. Un día, Rafael llamó a la cocinera para hablar. No fue una conversación formal ni cargada de autoridad. Fue un pedido casi incómodo, hecho en la cocina, mientras la niña aún dormía. Le agradeció de forma directa por lo que venía haciendo y confesó que no sabía cómo lidiar con todo aquello. La cocinera escuchó con respeto, pero dejó claro que no estaba allí para sustituir a nadie. Dijo que la niña necesitaba al padre más que a cualquier otra persona. Necesitaba verlo enfrentar eso junto con ella. Las palabras no vinieron como acusación, sino como verdad. Esa conversación marcó un giro interno en Rafael. Por primera vez, aceptó que no tenía control sobre todo y que tal vez nunca lo había tenido. Empezó a reducir el ritmo de trabajo, a llegar más temprano a casa, a participar en pequeños momentos que antes delegaba. No hacía discursos, no prometía finales felices. Simplemente estaba presente. La niña percibía ese cambio, incluso sin saber explicarlo. El padre ya no parecía un espectador asustado, sino alguien dispuesto a atravesar la incomodidad a su lado. Cuando finalmente llegó la víspera de Navidad, la tensión era palpable. Nada fue impuesto. El árbol seguía en la sala, con menos luces encendidas. La estrella de papel hecha por la cocinera permanecía colgada, discreta, casi imperceptible entre los adornos caros. La niña observaba todo a distancia, respirando hondo, poniendo a prueba su propio cuerpo. No hubo fiesta grande ni música alta, solo una cena simple, preparada en conjunto, con la participación vacilante de la niña, que ayudó a poner la mesa. Durante la cena, el silencio no fue incómodo. Hubo momentos de conversación baja, de risas contenidas, de recuerdos compartidos sin prisa. En cierto punto, la niña comentó que extrañaba a la madre, pero que le gustaba recordarla sonriendo. Rafael sintió que el pecho se le apretaba, pero no desvió el tema. Habló de la esposa con cariño, sin dramatizar, sin huir. Ese intercambio, tan simple y tan tardío, parecía sellar algo que había quedado abierto durante demasiado tiempo. Cuando la noche avanzó, la niña se acercó al árbol por su cuenta. No lo tocó,
No pidió que lo apagaran. Solo se quedó allí, observando. Rafael mantuvo distancia, respetando ese momento. La cocinera observaba desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que esa conquista no era suya sino de la niña. La Navidad no había sido borrada ni vencida, había sido transformada en algo soportable, humano. Y en ese silencio, lleno de significado, Rafael entendió que esa mujer sencilla que había entrado en su casa, solo para cocinar, había hecho algo que él nunca había logrado. Mostrar que enfrentar el dolor no destruye, sino que libera. Aún quedaba mucho camino por delante, pero la mayor barrera ya había sido cruzada. El día siguiente amaneció diferente, aunque nada extraordinario hubiera ocurrido durante la noche. La mansión seguía igual, los muebles en el mismo lugar, los pasillos silenciosos, pero había una especie de calma nueva en el aire, como si la casa por fin hubiera respirado después de mucho tiempo, conteniendo el aliento. La niña despertó sin sobresaltos, algo raro en diciembre. No llamó al padre de inmediato. No lloró, no se escandió. Se quedó algunos minutos sentada en la cama, observando la luz tenue entrando por la ventana, como si estuviera evaluando su propio cuerpo antes de levantarse. Rafael lo notó temprano. Al pasar por el pasillo, vio la puerta del cuarto entreabierta, y a la hija sentada, peinándose el cabello con movimientos lentos. Esa imagen simple, casi banal, tuvo un impacto mayor que cualquier mejora clínica prometida por médicos. Entendió, en ese instante, que el terror que dominaba a la hija no había desaparecido, pero había perdido fuerza. Ya no comandaba cada gesto, cada respiración. Y eso, para alguien que había vivido rehén del miedo durante tanto tiempo, era una victoria silenciosa. La cocinera llegó más tarde ese día. Era descanso parcial, pero decidió pasar de todos modos. No quería preguntar nada ni interferir, solo ver si todo estaba bien. Encontró a la niña en la cocina, ayudando a Sueli a separar frutas para el almuerzo. La mirada que intercambiaron fue breve, pero cargada de algo nuevo, a complicidad. No era dependencia ni idolatría, era reconocimiento. La niña sabía que esa mujer no había quitado su dolor, pero se había quedado a su lado mientras dolía. Rafael llamó a la cocinera para conversar nuevamente, esta vez con más firmeza. Agradeció de forma directa, sin incomodidad. Dijo que entendía ahora que no se trataba de hacer algo extraordinario, sino de permitir que lo que ya existía saliera a la superficie. Habló del miedo a equivocarse, a herir aún más a la hija, a revivir su propia pérdida. La cocinera escuchó todo con atención, pero dejó claro que él no necesitaba ser fuerte todo el tiempo. Dijo que los niños perciben cuando los adultos huyen, y que enfrentar juntos, incluso con fallas, crea confianza. Esas palabras quedaron resonando en Rafael durante los días siguientes. Empezó a conversar más con la hija, no solo sobre el pasado, sino sobre cosas pequeñas, triviales. Le preguntaba cómo se sentía al despertar, qué pensaba cuando veía el árbol desde lejos, qué recordaba de la madre sin intentar corregir ni suavizar. A veces las respuestas venían confusas, mezcladas, pero venían, y eso ya era algo que no existía antes. Con el fin de año acercándose, comenzaron a sugerirse visitas de parientes y amigos. Rafael rechazó casi todas. No quería convertir esa fase delicada en un espectáculo. Prefería preservar lo que se estaba reconstruyendo con tanto cuidado. La mansión, antes escenario de eventos grandiosos, se convirtió en un espacio más íntimo. La niña sentía esa diferencia, y parecía más segura, sabiendo que no habría sorpresas, ni presiones externas.